Amén, amén. Bendecimos al Señor, lo glorificamos, exaltamos. Él es digno de suprema adoración y alabanza. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta hora vamos a hablar de tu palabra. Bendícelo en los corazones, ministra, Espíritu Santo, como solamente tú lo sabes hacer y puedes hacerlo. En el nombre de Jesús, el bendecido en eterno. Amén y amén. Sí, que Dios les bendiga. Les habla su hermana Jacqueline King. Estamos aquí para hablar de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que dice así. Oigan bien, manuscritos más antiguos que la Biblia. Oigan bien, escrituras más viejas que la Biblia confirman el diluvio de Noé. ¿Ustedes vieron eso? Manuscritos antiguos manuscritos más antiguos que la Biblia confirman el diluvio de Noé. Oiga eso. Claro que sí. Yo estaba escuchando unos documentales donde decían que el diluvio, los aztecas de México, ¿m? tenían historias de ese diluvio. Pero entonces ellos no dicen en el diluvio que el diluvio fue Dios que mandó a Noé a construir el arca, que fue Dios que encaminó los animales hacia el arca, que fue Dios que le dio a Noé las medidas exactas para hacer esa arca. ¿Mm? Ellos no lo dicen. Hay otras culturas, no me recuerdo, creo que de allá del África, usted sabe, el continente africano, el continente asiático. Recordemos que la primera civilización mundial, ¿cuál fue? Fue en el continente asiático. ¿Dónde? En Mesopotamia. ¿Cómo se llamaban esa gente? Sumerios, acadios. Gente que vinieron, ¿verdad? Después de Adán y Eva. Y ellos comenzaron a desarrollar unas escrituras. Y ustedes saben que si nosotros no ponemos a leer eso, no vamos a entender nada. Como dicen en mi país, no vamos a entender ni papa de eso. Nadita de nada. Entonces, yo escribí aquí. Son relatos, ¿verdad? Los manuscritos son relatos, narraciones de personas, oigan bien, que vivieron antes de Moisés. Oigan bien, quien escribió el libro de Génesis. Pero muchos después de Noé, uno de estos personajes fue Gilgamesh, quien nació más de 1000 años antes de Moisés. Gilgamesh nació miles de años antes de Noé, ¿ok? Más o menos 1000 años. Sus obras literarias, oigan, Gilgamesh tenía obras literarias que son las más antiguas de la humanidad. Fue un rey histórico de la ciudad sumeria de Uruk, o quizás se pronuncia Uruk. Bueno, escrita en tablillas de arcilla. Arcilla, recuérdense que la arcilla es el barro. 2750 años antes de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, vamos a ver, primero vino Noé. ¿Ok? Antes de Gilgamesh, este escritor sumerio,
Antes de él vino Noé. Noé, ya nosotros sabemos la historia. Entonces, este Gilgamesh explicó el diluvio a su manera. ¿Ok? Los aztecas de allá de México a su manera. Y tantos otros a su manera. Y usted va a decir, pero ¿cómo los aztecas? Los toltecas de allá de México, ¿cómo esos africanos y esos pueblos del Asia pudieron decir, en algunos países de América, podían decir miles de años atrás que hubo un diluvio? ¿Cómo ellos sabían? Como dicen por allá, ¿cómo rayos? Ellos sabían de este diluvio. Recuérdense que después del diluvio hubo una repartición, ¿verdad? Noé salió del arca con su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas, ¿verdad? Las esposas de los hijos. Y según la Biblia y según los historiadores, una pareja se fue, ¿verdad? Se dice que fue Can, el hijo de Noé, que se fue para el África. ¿Ok? Jafé se fue para Europa y Sem se quedó en Asia, lo que es hoy el Medio Oriente, etcétera, etcétera. El continente asiático está China, Japón, ¿cuántos países? Parte ¿cómo se llama? De Rusia. Está ahí la Turquía, que está dividida entre el continente europeo y el continente asiático, etcétera. Son muchos países. Está la Mongolia, está la India. Son tantísimos. Y unos cuantos hay que terminan en tan. Pakistán, Afganistán, Sudistán y tantos can. Son como 5 can que hay en Asia. Bueno, la cosa es que esas personas, esas 8 personas, fueron los que sobrevivieron al diluvio. Y esos sobrevivientes ¿cómo se dice? Le contaron, le narraron a sus hijos que hubo ese diluvio. ¿Ok? Y esos hijos se lo dijeron a los hijos. Y los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos. ¿Ok? Hasta llegar por el estrecho de Bering, que es donde está el continente americano y el continente asiático por la parte de Rusia y Alaska. Hay un estrecho ahí de varios kilómetros que las personas que vivían en Asia pasaron ese estrecho con sus barcas antiguas, ¿verdad? Y pasaron por Alaska hasta llegar a los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, etc. Entonces la historia, como no escribían, en ese entonces no estaba la escritura, muchos de ellos, ¿verdad? De boca en boca, hubieron algunos que dibujaron más o menos el diluvio en tablillas, ¿verdad? Tablillas de barro, que eso es como un fango mezclado, no sé con qué, y escribieron ahí, otros lo pusieron en las paredes de las cuevas. Ellos ponían eso ahí, ¿ok? Entonces, por eso es que aparecen tantas culturas que narran el diluvio mucho antes de Moisés escribir el libro de Génesis, donde él escribió con una exactitud cómo fue que Dios llamó a Noé, cómo fue en los años también. Dice que Noé tenía 500 años cuando Dios lo llamó para construir el arca. ¿Ok? Entonces,
cuando Moisés nació, 1000 años después o 2000 años después del diluvio, ya esa historia, yo imagino que ya él se la sabía, ya él había escuchado algo, pero lo que había escuchado Moisés y todas esas personas que vivían en el tiempo de Moisés, recuérdense que Moisés vivía en Egipto y en Egipto se hablaba de varios dioses, de varias historias, de tantas cosas inventadas, cosas místicas, etcétera. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que ustedes saben muy bien que para el tiempo de Moisés ya Noé no existía de hace un rato, no existía, y Dios llamó a Moisés, ustedes lo saben, una zarza le habló, le dijo, vete a sacar mi pueblo de Egipto, que yo lo voy a libertar, le tengo una tierra prometida para ellos, donde fluye leche, miel. Bueno, sabemos la historia de que Moisés se presentó delante del faraón y le dijo, deja sacar al pueblo de Dios. Y el faraón, hasta que no pasaron las 10 plagas, ese hombre no soltó a los judíos para que salieran de ahí. En ese tiempo los hebreos, para que no salieran de allá de Egipto. Él no quería. Pero con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, donde murió el primer hijo del faraón, ahí fue que el faraón dijo, váyanse, le dijo a los hebreos y a Moisés y a Aarón, salgan de aquí, que ustedes han destruido Egipto con estas plagas y ahora me mataron a mi hijo. Y ahí fue que ellos se fueron, ok. Se estableció el pueblo en el desierto. Después que pasaron el Mar Rojo, después de tantas cosas, ellos están ahí en un sitio del desierto. Y el Señor le dice a Moisés, sube a la montaña que voy a hablar contigo. Moisés duró 40 días y 40 noches encima de esa montaña, Dios hablándole a Moisés. Muchos teólogos dicen, historiadores, que cuando Moisés subía, cada vez que Dios le decía a Moisés, sube a la montaña, era para decirle, para que él escribiera el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, lo que se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se les atribuyen a Moisés. Entonces, oigan bien lo que Dios hizo. Oigan bien. Como dije ahorita, cada cultura que vino después de Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de los hijos de Noé, salieron del arca y no se quedaron en un solo sitio. Ellos se fueron para 3 continentes. Uno se fue para el continente asiático, o sea, se quedó ahí en el asiático, el otro se fue para Europa y el otro se fue para el África. ¿Ok? Y en esos continentes se estaba hablando del diluvio. ¿Ok? Y cada uno lo decía a su manera. ¿Qué pasa? Que los de Grecia decían que era el dios Zeus, que se enojó, inventaron una historia rarísima ahí. Se enojó y le dijo a un hombre ahí de construir un arca y que se iba a salvar él solo, cuando la Biblia dice que no fue él solo. O sea, ustedes van a encontrar muchos documentales diciendo que hubieron muchas civilizaciones antes de Moisés que habían escrito, habían narrado el diluvio y habían hecho varias tablillas donde se narraba, ¿verdad? Con la escritura de ellos, narrando el gran diluvio universal. ¿Qué pasa? Que Dios, en su infinita sabiduría, ¿qué hizo Dios? Dios esperó que esa gente escribiera esa historia como yo le diera la gana. Entonces Dios le dijo a Moisés, vamos a arreglar la historia. Ellos dicen que fue Zeus, el otro dice que fue Moloch, el otro dice, o sea, cada país, cada cultura tenía un Dios diferente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vamos a arreglar la historia. Dice, escribe ahí en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Génesis el Señor se le revela al hombre como el Shaddai, el Adonai, tantos nombres que son tributos de la grandeza del Señor.
El Señor se le revela como Jehová, que Él es el único Dios. Y en vez de decir que el Dios Zeus, que el Dios Moloch, que el Dios que sé yo quién, mandó a destruir el mundo con diluvio, escribe ahí Moisés, fue Jehová. Jehová, el único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, ese fue el que envió el diluvio. ¿Ustedes están entendiendo? Así que cuando ustedes oigan, no, porque la Biblia es un libro cualquiera. Hay muchos libros que se escribieron antes que la Biblia y esos libros hablan del diluvio de Noé. O sea que Moisés copió de esos manuscritos antiguos y escribió el libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, pero fue que él cogió de esas historias para arreglarla a su manera. No fue así. Para él arreglar a su manera, no, a la manera de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces sabemos que hubo un tiempo largo desde Adán que no había escritura y todo se narraba de boca en boca, ¿ok? Pero 3500, del 3500 al 3200 años antes de Cristo, se desarrolló por los cimerios o sumerios, primeramente con escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme eran signos, dibujos, ¿verdad? Que ellos hacían en forma de cuña, como así, como que eran arquitos que ellos hacían, que representaban objetos sobre tablillas de arcilla. Con el tiempo fueron evolucionando hasta el día de hoy, ¿verdad? La escritura ya no se escribe como en ese tiempo. Y se dice que los egipcios tenían ya sus escrituras de jeroglíficos. Y después vino la China con su escritura y la Mesoamérica también. Tiene que ser América con México, etc. Entonces, Dios caminaba con Adán y Eva y me imagino que Dios le enseñó a Adán y Eva tantas leyes, tantas historias bonitas, etcétera, etcétera. Según dice Génesis capítulo 3, del verso 8 al 9. Antes de Adán y Eva pecar, ya ellos dos eran padres. ¿Ok? Dios le había bendecido, los había casado y le dijo de fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Lo mismo que Dios le dijo a Noé y a su familia, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? Después del diluvio, que no quedó nadie, solamente 8 personas, el Señor le dijo lo mismo, los bendijo y les dijo, vayan a llenar la tierra. ¿Ok? Entonces, ellos se fueron a llenar la tierra, como yo dije ahorita. Sem, el hijo Sem, se quedó en Asia, en lo que es la Mesopotamia. Déjame ver. Sí, Mesopotamia, Irán, lo que es hoy Irán, Irak, Siria, Israel, etcétera, etcétera. El otro, Jafet, se fue para Europa, donde está Italia, Holanda, España, Grecia, etcétera, Reino Unido, etcétera. Y el otro, Cam, se fue para el África, ¿verdad? Donde está Egipto, Libia, Etiopía, Marruecos, Tunisia, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Tuvieron descendientes que después poblaron el continente americano. Entonces, de ahí muchos de los que estaban en África, caminando, ¿verdad? O quizá tomaron una, ¿cómo se llama? Un barco, como lo hacían ellos en su antigüedad, y duraron meses viajando en los barcos. Otros se fueron a pie. Y ustedes saben que del África se puede pasar a Europa, y de Europa se puede pasar a Asia, ¿ok? Ya ustedes saben. Entonces, los que llegaron en América se fueron por el estrecho de Bering entre
Rusia, ¿verdad? Donde está, hay un sitio, Siberia, más o menos, es por ahí, y hace un frío horrible, y pasaron a Alaska. Alaska es un estado de Estados Unidos que se encuentra en el continente americano. Hay un estrechito ahí de varios kilómetros de mar, y ellos pasaron por ahí. Seguramente esperaron que se congelara todo eso y caminaron por encima del hielo, tiene que ser. O si no, inventaron esas canoas, no sé. Y para yo pasar para América, ¿ok? Pero la civilización comenzó en el continente asiático. ¿Dónde? En el Medio Oriente. ¿Dónde? En Mesopotamia, la ciudad Entre Ríos, que hoy se llama Irak, ¿ok? Gloria al Señor. Bueno, quiero decirles también que se ha confirmado que antes de Moisés escribir el Génesis y narrar el diluvio, siglos y siglos antes ya se sabía del diluvio, ¿ok? Ya Irak y Siria, la antigua Mesopotamia, ya la mitología griega, ya la India y América, las culturas azteca, maya, inca, hablaban de eso. Ya habían hablado de un antiguo diluvio global. Pero ya les expliqué cómo ellos pudieron explicar ese diluvio mucho antes de Moisés escribir el libro de Génesis. ¿Ok? Oí decir personas que el diluvio solo fue en una sola ciudad, oigan eso, o un solo país y no en el mundo entero, pero vemos esos relatos antiguos, ¿verdad? Dios permitió esos relatos antiguos mucho antes de escribirlo en la Biblia. Muchos países, mucha gente necia que quieren negar a Dios, negar su palabra, negar lo que dice la Biblia. Muchos de ellos decían, no, eso ya lo habían dicho los aztecas, ya eso lo habían dicho, qué sé yo qué, y no creemos tanto a la palabra de Dios, pero vemos que esos relatos antiguos de 3 continentes confirman, antes de escribir el Génesis, de que hubo un diluvio global. En esos relatos en esos relatos de esa gente no se menciona el nombre de Noé. Oiga eso, inventaron otro nombre, no era Noé. No dijeron que era el país que dice la Biblia. Oigan eso. ¿Y cuántas personas exactamente se salvaron? Todos cuentan la historia a su manera. Sabemos con falsos dioses, ¿ok? Sabemos que el enemigo siempre usa sus mentiras para destruir el plan de Dios, pero Dios usó esos falsos relatos para arreglarlos, ¿ok? Y aclarar bien las cosas, cómo fue, cómo pasaron, con nombres, país, días de duración, algo completo, y que fue Él Dios Jehová, que provocó ese diluvio y no otros dioses como narran los otros manuscritos antiguos. Aleluya. El Señor tomó todas esas mentiras que hablaban. Y vamos a arreglar eso. Ven acá, Moisés. Ven a escribir. Yo te voy a decir cómo fue la historia, cómo fueron los orígenes de los cielos y de la tierra, cómo fue que yo arreglé esta tierra, que hubo un cataclismo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra la creó perfecta, un jardín bonito, pero Lucifer en el cielo, ¿verdad? Le hizo un complot a Dios, lo quería quitar de allá del trono, pero nosotros sabemos que no pudo y Dios lo lanzó de allá. Y al lanzarlo de allá, hermano, con furia, con ira, dice la Biblia que le sacó fuego a Lucífero, le sacaron fuego que él tenía dentro, así se lo tiraron, así, ¡fua! Hermano, eso fue un caos. Bueno, si la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía,
quiere decir que el juicio fue terrible. Todos esos ángeles, la Biblia le llaman estrella, porque tienen luz propia. Dios creó los ángeles con una luz que nosotros no podemos imaginar. Entonces, todas esas luces vinieron para acá, para la tierra, y crearon un caos. Esas estrellas, ¿verdad? Esos ángeles, con furia, hermanos. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Entonces, volvamos al diluvio. Dios le dice a Moisés, sube al monte, yo te voy a contar cómo fue la historia, que Dios fue que mandó el diluvio. Ok, Dios le dijo a Moisés, escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y explica cómo fue que Dios organizó otra vez la tierra, puso el mar en su sitio, puso el cielo en su sitio, la expansión, ¿verdad? Los cielos, el cielo que nosotros vemos, donde están las nubes, la atmósfera, eso lo puso en su sitio porque el agua que estaba en la tierra llegaba hasta las nubes, hermano. Y el Señor tuvo que pasarle, vamos a decir, un cuchillo en el medio. Separó las aguas de las aguas, o sea, dejó agua en las nubes, en la atmósfera por allá. Dejó cataratas por allá y agua aquí en la tierra. O sea, todo eso Dios se lo explicó con punto y coma a Moisés. ¿Ok? Que fue miles de años después. Que fue después que muchos ¿cómo se dice? Muchas idólatras inventaron que fue de que otro Dios, que fue que pasó así alzado, hablando mentira. El Señor dijo, ven Moisés, vamos a arreglar todo esto, vamos a explicarle a la gente cómo fue que pasaron las cosas verdaderamente. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, Dios le explica a Moisés que fue él que mandó ese diluvio, que fue el que cerró la puerta del diluvio, que fue el que mandó los animales a caminar hacia el arca. Óigame, que le explicó a Moisés cómo construir el arca, cuáles alimentos seguramente llevar, cuántas cosas, hermano. Pero ¿quién fue? Dios. Mientras que los otros narraciones dice que fueron otros dioses. Y el nombre de Noé ya no es Noé, o el nombre de otra cosa. Entonces dice que fue el Señor que provocó el diluvio y no otros dioses. Amén. ¿Cómo las otras culturas supieron eso? Ya lo expliqué. Pues los hijos de Noé, que se esparcieron con sus descendientes a los 5 continentes, narraron esa historia. ¿Ok? Y narraron la creación, Dios a sus descendientes, que muchos la contaron mal, diciéndole cosas extrañas, como el enemigo sabe inventar. Así que, ya ustedes saben, cuando ustedes escuchen que, ¿verdad? En esos documentales que hacen, cuando ustedes escuchen, no, porque esa historia del diluvio, eso es viejo. La Biblia se robó la historia que decían los otros países, las otras culturas. Bueno, ustedes le dicen, no, oigan, Dios cogió todos esos relatos y lo arregló como se debe, ¿ok? Así que, claro que sí, que hay manuscritos antiguos, uno de ellos Gaminamesh, ay, Dios mío. Se me olvidó el nombre del muchachón ese, Gilgamesh. Él fue, o sea, los relatos de él son los más antiguos de la historia de la humanidad. Mucho antes, pero mucho antes de Moisés. Pero mucho después de Noé. Porque si los manuscritos antiguos dijeran que ese diluvio fue antes de Noé, ya uno dice, bueno, está rara la cosa. Pero como él lo dice después de Noé, eso fue que uno de los descendientes de Noé dijo una cosa, el otro entendió otra y lo hicieron a su manera. Pero gracias a Dios que Dios llamó a Moisés y le dijo, ven para acá, mi hijo, comienza a escribir ahí.
Yo voy a arreglar todos esos relatos, esos manuscritos antiguos, y yo te voy a decir la verdad cómo pasaron las cosas. Fui yo, Jehová, que mandé a Noé a construir el arca y le dije el porqué de la maldad que estaba desarrollándose en esos tiempos y llegó hasta el colmo. ¿Mm? El pecado del hombre llegó hasta el colmo que Dios dijo hay que destruir, pero fue él, mientras que las otras culturas dicen otros dioses. ¿Mm? Dios arregló la historia que narraban los antiguos manuscritos y les dijo a través del Espíritu Santo, así es que van las cosas, ¿ok? Como dice la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. Les habló Jacqueline King. Espero que ustedes hayan aprendido algo o quizás recordado algo de lo que hablé en este momento. Le doy gracias a Dios por la oportunidad. Dios le bendiga. Bye bye. A la próxima. Suscríbase en mi canal, por favor. Amén. Para que yo pueda seguir hacia adelante. ¿Mm? Dios le bendiga.